¿por qué tenemos que sufrir? ¿Sirve para algo el sufrimiento? El sufrimiento consciente sí, el sufrimiento maquinal, mecánico no. ¿Qué llamo sufrimiento consciente? Aquel, René, que te ayuda a tener más lucidez, más humildad y más compasión. Aquel que te identifica con las otras criaturas. Ujú. ¿Tú crees que si por un momento un torero tuviera compasión y lucidez y se identificara con el terrible sufrimiento de un toro, podría seguir siendo torero? Es imposible, es la ignorancia básica de su mente, su ego desmedido, su maldad psicológica, la que le conduce por un puñado de dinero y por fortalecer su ego a maltratar, herir a seres sintientes.